Están. Ah, estamos. Hola, Adri, y Bauti, Emma, Isaías. Hola, Mi cámara está Lourdes. por morirse. Hola. ¿Quién se está por morir? Mi cámara. Ah, Sí. pensé que era un efecto. No, 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 para nada. Sí, sí, Pensé es un que era un efecto, efecto, una onda antiguo, no sé, algo. es ¿Vieron? un Encima como. efecto. Lo dice todo la cámara. De a poquito se está Se va, yendo. se va apagando. Te juro, pensé que era un efecto. No, ¿Cómo no, le llaman no. eso cuando es, viste, antiguo? ¿Cómo le O dicen? capaz que sí, no sé, no, algo de capaz que toque algo. Eso te iba a decir. Sí, para mí me parece que es un efecto ese, Adri, fíjate. ¿Cómo le No sé. llaman el efecto que es como antiguo? Tiene un nombre. Un No, efecto, profe, demasiado conmigo. un efecto vintage. No, 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 tiene el color. ¿Vieron Ah, sí. ¿cómo es que se llama? Efecto demonio, profe. No, ¿cómo es? Perdón. Ya se me va a venir la cabeza, se me fue. Vamos. Mariano, Ezequiel, Priscila, Eros, Isaías, vamos prendiendo las cámaras, Matías. Me parece que voy a ir tomando asistencia si vamos ganando tiempo porque falta gente, me parece, o no. O la que falta ya, o sea, que pasamos de dos páginas de Zoom a una sola. ¿Cómo es? No sé. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Jere. Todo bien. Bueno, tomo asistencia ahora porque si no después me voy a olvidar. Y. Ay, a ver, bien. La No, profe profe, llega a acá para sufrir. me Ah, está muriendo no, la no, cámara, no es no que, no tiene es que nada sufra, carga. estoy. A esta hora Mariano ya es como. Es como, toman lo que queda de mí, es eso. Pero. Pero te juro que doy todo, voy a dar todo de mí. A ver, y sí, bien. A ver, Mateo está, creo que lo vi. Frente, profe. No, no está, profe. A ver, está Adri, creo que está, ¿no? La otra, Sí. digo, es la segunda, a ver. Sí. Pri, Baeza está. Sí, profe. Bien, bien. Juan Ignacio, ¿no está? No está viniendo, ¿no? Juan Ignacio. Sí, profe, pero creo que todavía no Eh, se conecta. no, Ah, Campo Chico no, claro, No, porque Juan ya no, porque estoy dejó. mirando que tengo la clase presente de la uno y la 6 nada más, por No, eso. no, Campodónico no, no, Bien. no. Bautista, Presente, profe. bien. Lourdes también está. Em, Tiago, Espinosa, Presente. Ciro, Bárbara, Presente, profe. bien. Ian, creo que lo vi. Milagros López, Presente. Presente, profe. Ian, ¿cierto? Presente. Sí, sí. Milagros también. ¿Y Juan Sí, Sebastián? sí, acá. Sí, presente, profe. Bien. Perfecto. Emanuel Millán está, Joaquín Molina está Sí, profe. y David Monteiro está. David no. Ok. Uy, tengo tres dados de baja ahí. Bien. Yarel está. Matías, Celeste. Presente. ¿Quién? Matías, ¿no? Chicos, díganme Presente, porque no los presente. estoy viendo la lista, por eso. Matías está presente. ¿Es así? Sí, profe. Matías, espera, voy a ir a mirar. Matías, Voy a ir a mirarlo porque. A ver, Matías, ¿dónde está Matías? Presente, profe. Ahí Acá está. estoy. Matías, está como en la cueva metido. ¿Y qué pasa? ¿Tomaste la media tarde? ¿Te falta energía? está peor que Tenía que yo, mirar porque digo, Matías. ¿qué le pasa a Estoy este con los chico? ¿Está más. enfermo? ¿Qué?
Estás como, Estoy con los mates, profe. ¿está bien? Armándolo. Bien. Hola, Luna. Bien, ahí vuelvo a la planilla. Entonces, Matías está vivo. A Ah, ver, profe. ¿cómo va? Bien, Luca creo que lo vi o no. ¿Está? Bueno. Quintana Lucas, ¿no? Sí. Sí, presente. Chicos, ¿qué les pasa? Estamos como, ¿no? ¿O no? Bien, vamos, Chicos, vamos a levantar los ánimos. Ignacio Rodríguez está. Lautaro Rodríguez. Presente, ¿Quién? ¿Lautaro o Ignacio? Lautaro. Bien. Gustavo está, ¿no? Ese, está. Presente. Bien. Jere está. Celina está. Eros está. Presente, profe. ¿Quién? ¿Eros? Sí, eras. Bien. Para ver, para. Ah, no, sí, 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 me acuerdo tu cara. Bien. Luna está. Priscila Yañez está, ¿cierto? Sí, profe, presente. ¿Y Laureano? ¿No está? Abandonó el gobierno. ¿En serio? Pero está, no ha estado de baja, ¿eh? ¿Abandonó ahora? Chicos, únanse para tomar fuerzas, porque si no, me profe, te cortó preocupa el pelo. esto. Profe, Claro. yo le quería consultar si Tratamos, se me profe, escuchó cuando tratamos. dije presente. ¿Qué, Juan? Perdón, no te escuché. Que si se me había escuchado cuando dije presente. Ahí me fijo, Juan, no me Dale, acuerdo. gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. López Juan. Sí, tenés presente. Profe, Sí, que si me a mí dice. no me nombró. Me parece que sí. San Martín. Debe ser que no te nombré porque no te puse presente. Ahí está. Bien. Había uno despierto. ¿Cómo anda? ¿Cómo Gracias, anda? profe. Por A favor. mí tampoco me Profe, nombró, profe. No te nombré, pero te dije, Mariano está, o sea, los que, ¿no? Que más o menos había visto tenía. Entonces dije, Mariano está. Profe, a mí me nombró. Me nombró también. No sé, ¿qué dicen, chicos? ¿Nombré a Isaías? A Sí, ver. lo nombré. ¿Ah, me nombró? No. Sí, pero no tenés presente. Era ausente, Claro, ¿no, porque profe? no Ponle dijo presente. presente, ¿entendés? Claro. No debe haber dicho presente. Usted lo nombró, pero él no dijo presente. Claro, o sea, yo les dije, chicos, díganme porque estoy mirando la planilla, no puedo, o sea, no puedo, o sea, o los veo a usted o veo la planilla. Una de dos puedo hacer. Claro, no puedo, no, si no me ayudan, no. Encima digo varios nombres y me dicen presente. Claro, presente quién está. Hay algunas voces que reconozco, pero no me sé todas las voces. Bien. Un desgano para la asistencia, pero bueno, vamos a ver si reapuntamos con otras cosas. Bueno, chicos, sí, vienen como recansados. Pregunta, ¿están cansados ya? O sea, ya están sintiendo el cansancio de la cursada? ¿Cómo vienen? No, no, profe, para nada. Lo Arruinado. siento Para todos nada. los días, no Sí, es de ahora. yo les digo cómo los veo de cuando empezamos. Cuando empezamos, es más, hablaban, se pisaban, todos querían hablar. Ahora es como, o sea, es un desgano tremendo, chicos, ¿qué les pasa? La próxima clase se conectan dos. No, 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 no es para que sea, no es para que, sino es por ustedes, ¿no? O sea, la idea es que no vayan perdiendo fuerza. Igual uno se va cansando, lógicamente, pero imagínense que recién empezamos y entramos a la primera mitad del año y nos queda la segunda mitad del año es más power, ¿no? O Porque, sea, es el primer cuatrimestre de ¿cuántos? claro, exacto. Y por No lo es general que, primero estamos más relajados en tiempos. Por ejemplo, yo les dije, vieron, ahora por lo menos tenemos vacaciones antes de las mesas. Pero en el segundo cuatrimestre no, es ahí, termina el viernes y el lunes empieza la mesa.
No, 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 no. Es muy vertiginoso. Y ahí sí que Todo van a estar seguidito, cansados. ¿Qué? que todo seguidito. Todo seguidito, exacto, sin descanso, sin descanso. Mm. La verdad que cuando uno empieza a estudiar una carrera universitaria se hace, ¿no? Se hace pesado el camino, sea la carrera que sea, se hace empinar, se va empinando por ahí momentos que uno siente que es imposible. Y bueno, pero lo importante es ahí no soltar, ¿no? Si es realmente lo que quieren hacer, obviamente. Bueno, dale, David, no hay problema. ¿Vos, Yo Rená, cómo recién llego estás? de trabajar, me cagué frío. Pero estás con No, remera, estás con remera. Sí, nada, pero me saqué la campera hace un rato, pero me cagué frío. ¿Cuántos grados en allá? nada, 9 grados. 9 grados, le mando la... 7 grados. Y, Pasa que es hincha, ah, no, iba a decir. A ver, acá no sé acá. Lo que pasa es que vieron que medio que parece que el otoño, o sea, pasamos medio de un ¿Lo verano ve, a profe? un Ahí lo está invierno. Ah, mostrando Jere. ah, Ah, 7 grados. tomá la sopa, Jere. pero si fue así nomás. Claro, no, ¿Quién te manda? acá hacen 13. Hacen más. Ah, profe. Ah, bastante. Ah, Bastante. verano. Oh, Ah, sí, 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 re verano, oh, pero bueno. No, 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 bueno, está más o menos. No, lo que pasa es que está muy nublado, todos los días no hay una gota de sol, hacen, no sé, semanas. Parece Londres esto hay una neblina re espesa, le juro, está todo el día, estamos entre sombras, o sea, es como, sí, bueno, nosotros acá también, pero hoy estuvo lindo, salió el solcito. ay, qué bueno, qué bueno. Mm. Sí, salió el solcito, pero el aire está frío. ¿Qué? ¿Qué va a hacer frío? Yo salí a andar en bici, estaba re linda la tarde. Bueno, Bueno, es muy Supuestamente, subjetiva, la percepción vieron, del frío, del calor, es muy personal. Es muy personal. supuestamente quiere nevar el fin de acá. ¡Ay, qué lindo, Lourdes! no, profe, No, que no ¿Cómo No, que nieve, no? no, por Chicos, qué favor que porque no. lindo. hace frío. ¿Qué esperan esto si Supuestamente. de tuviéramos, Mendoza? En Pone mucho, Mendoza es lindo que nieva, mucho estuviera- acá frío no. acá. Es lindo que nieve, pero es Mariano. lindo si estuviéramos en Las Leñas o en Bariloche, estamos en Cutralcó. No, me cago de frío yo. Igual vieron El que frío no existe, profe. no existe. Es ausencia de calor, pero el frío no existe. Está bien, es verdad. Es como el blanco y el negro, ¿o no? Claro. La ausencia de Claro. luz o la presencia de luz. Bien. Bueno, chicos, vamos a empezar con las clases porque tenemos un montón de temas. Si bien esta es la penúltima clase teórica, pero comenzamos un tema nuevo teórico de la última unidad y además necesitábamos cerrar, ¿se acuerdan? El tema que veníamos trabajando, que la clase pasada hicieron el tema de, ¿se acuerdan? Representar qué cosa, qué hicimos. Eh, los Presentamos los enfoques. modelos de formación docente. Bien, bien, los modelos o perfiles de formación docente. Muy bien, que eran 4, ¿se acuerdan cuáles eran? Estaba el emancipador, uno que era más tradicional, el reflexivo, eh, bueno, reflexivo crítico, Sí, no, reflexivo o y me reflexivo. falta uno. ¿Y él? Y, y me falta uno. El técnico. Bien, Ese. muy bien, te hago Técnico. el racional técnico. Bien. Bien, Tec- voy a hacer como un recorrido, esto a partir de lo que ustedes hicieron, o sea, tienen una orientación de qué se refieren cada perfil, ¿se acuerdan? Pero voy a hacer como un recorrido porque hay un recorrido histórico también con respecto a los perfiles. Hay una evolución histórica en cuanto a la teoría y la teoría científica, ¿cierto? Y cómo fueron cambiando también en base a las necesidades sociales. Esto medio como hemos visto de la escuela tradicional a la escuela renovada, ¿cierto? Tiene que ver, todo tiene que ver con todo, lógicamente. Pero bueno, les hago una pregunta inicial, ¿sí? La idea es poder limpiar los conceptos y que les quede más claro cada uno de los perfiles y las diferencias entre ellos. Pero les pregunto, en la República Argentina, para poder dar clases en el sistema, y voy a hacer una aclaración previa que es parte, estos dos contenidos son de la unidad uno, si bien no los trabajamos específicamente, pero tienen ahí algo y después van a seguir desarrollando en teoría de la educación física, ahora que tienen el segundo cuatrimestre, que tienen TEF.
Eh, Hay algo que la educación se divide en educación formal, que vendría siendo todo lo que es el sistema educativo, ¿no? Nivel inicial, primario, secundario y universitario. Todo eso se le llama educación formal. Digo para que sepan cuando hablo de educación formal, que es de lo que voy a hablar, a qué nos referimos. Que sería la educación física, por ejemplo, escolar, ¿no? En la escuela, en la universidad, bien, que vendría siendo como comparando con el deporte a nivel competitivo. ¿Vieron? El altamente reglado y estructurado. Esto es así y así, punto. Eso sería dentro de la educación formal. Después tenemos lo que es la educación no formal, que vendría siendo, por ejemplo, la educación física en clubes, en municipios, o sea, que siguen siendo organismos, en gimnasios, siguen siendo organismos pero con menos estructura o menos rigidez que las escuelas, ¿no? Que el sistema educativo. Ese sería el no formal. Y después tenemos en educación física lo que es la educación informal, que, por ejemplo, sería esto, me junto con un grupo de amigos a jugar un partido de, no sé, de fútbol, o hago entrenamientos personalizados, ¿no? O sea, esto que ya no está, no hay una regulación, sino nos juntamos, acordamos para hacer actividad física, ¿bien? Eso sería la educación informal. O saliendo de la educación física, me junto con un compañero a estudiar, nos vamos educando, ¿bien? Eso sería la educación informal. Entonces, este tema lo voy a hablar todo con respecto a la educación formal. Y les pregunto, en la República Argentina, ¿se necesita formación docente, escuchen, docente para dar clases en la educación formal en el sistema educativo? Sí. Levante la manito ahí No. virtual. ¿Quién No, dice profe. que sí se necesita formación docente para dar clases? A ver, votemos, votemos. ¿A dónde estaba la manito? Abajo, abajo. Sepia, Nuestro así se punto. llama. Sepia. No, profe, no es. Se está muriendo la cámara. Vieron que dice sepia porque es el tono ese más amarillento, medio raro. Sí, cada vez esta vez más oscura, te digo, de cara, es verdad. Yo creo que en un momento. Sí, sí, se está muriendo, no, no. Igual. Bueno, a ver, Necesita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, nada más. Bien. Bajen la manito. A ver, el resto, los que dicen que no se necesita formación docente, ¿por qué dicen esto? Profe, ¿puedo hablar Sí, primero? claro. Joaquín, dale. Porque yo digo que no, porque, por ejemplo, un abogado puede dar clases y en Ujú. abogacía no te dan formación docente. Si sos kinesiólogo, puedes dar fisiología o anatomía también. Entonces no es necesario tener una formación docente para dar clases. Exactamente. Muy bien, Joaquín. Así es. No se Pero necesita no estaba formación. hablando de la educación física. Igual, usted en una clase dijo ¿Cómo? ¿Ese? que usted en una clase dijo Pero que, estaba, por ejemplo, si usted termina el secundario, allá aprobando el secundario, puede dar las materias del secundario o algo así, fue como Bien, No, ese explicó. era el terciario. bien. ¿Qué dice la ley? Escuchen. ¿Qué dice la ley? Que para dar clases en un lugar, ¿no? En un nivel, un sistema, lo que sea, tenemos que tener el mismo título al que se aspira en esa formación que vamos a dar clases o superior. Bien. Por ejemplo, si yo doy clase en un profesor de educación física, lo mínimo, la base que me pide la ley es tener un título de profesora de educación física. ¿Bien? O superior. Por ejemplo, yo soy técnica deportiva, profesora de educación física y licenciada en educación física. Licenciada en educación física es un título superior al profesorado. ¿Bien? Entonces, eso dice la ley. A ver, bajo esa estructura de ley, acá todos que si hemos terminado el nivel secundario, nos habilita para dar clases en un secundario, ¿o no? sí. Sí, Bien, según esa ley. Sí. Sí, perfecto. profe. Ahora les pregunto, ¿ustedes en el secundario estudiaron para ser profesores o No, docentes? No, no, No. No, Y les pregunto sinceramente, ¿se sienten capacitados con esa formación para dar clases? no, no. 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 No, no. Bueno, bien. ¿Por qué les... Profe, Sí, Cele. profe, yo por ejemplo la orientación que elegí cuando nos separan, yo elegí bachillerato con orientación docente.
salí del secundario con ese título, pero no me siento capacitada para dar clases. Claro. Siento Encima que hiciste la necesitaría aprender orientación. más cosas. Ujú, bien. Imagínate los otros que no tienen la orientación. Ah, Bien. yo también le Que hicieron quería. otras orientaciones. Claro, ¿Mm? Yo sí. cuando hice el profesorado, empecé el profesorado de matemática, eh, al segundo o tercer año me hice la pregunta si iba a poder soportar ciertas cosas del secundario. Ah, entonces ahí fue cuando no seguí estudiando, Bien. abandoné. Sí, a ver, no es fácil la No, en docencia. realidad abandoné porque por otra situación personal, pero bueno, fue una de las razones. Cuando quise volver, me pregunté si realmente me sentía preparada para dar clases por ahí en una secundaria. Y no. Bien. Es complicado. A ver, obviamente vamos a hacer una salvedad. Para nivel inicial y para nivel primario, ahí sí se necesita ser docente, ¿no? O sea, ser profesora, o sea, hacer el profesorado, ¿bien? De nivel inicial, de nivel primario. Ahora, en el nivel secundario no, ¿bien? Incluso el nivel primario, no sé si han escuchado las famosas escuelas normales que hasta el día de hoy están, que son las que trajo el modelo Sarmiento para formar maestras, mujeres maestras para las escuelas. Eh, Donde deben haber escuchado en qué consistía el sistema, que deben haber escuchado Susana Jiménez, siempre dice que es maestra. Ella salió de ese sistema. ¿Cómo era el sistema? El secundario de los años que tenían se hacía un año más y se salía con el título de maestra, sí, de grado. O sea que siempre la docencia ha sido igual en cierta forma una formación técnica. Por ejemplo, el profesorado de educación física en la época militar duraba 2 años, nada más, 2 años, ¿sabían eso? Hoy en día, por ley, no hay profesorado que dure No, menos de 4 años. Por ley no puede durar menos de cuatro No, años. profe, no Ujú. sabía. Sí, era mero técnico, Luna. ¿Sabes qué? Apaga tu cámara. ¿O soy yo o es Luna? Apaga la cámara porque te congelas y se te corta el audio. Bien, Recién se me había congelado la pantalla igual y me estás salía congelada. que tu imagen también estaba congelada, pero debe ser mi señal que está mal. Sí, por eso te digo Ahí eso, la apagué, apagala. profe. Dale, así se te No la escucha quería mejor. apagar, pero bueno, ahora la apago por las dudas porque puede ser el internet. No, sí, es eso, aparte, si no, así no te corta el audio, digamos, puedes hablar bien. Bien, ¿por qué les pregunto esto? Sí. Porque el modelo tradicional, el perfil tradicional del docente, que es el primero, voy a trabajarlos en un orden de evolución, ¿sí? El perfil tradicional, por lo general, es este perfil de modelo docente, que es, por lo general, no significa que porque no estudió para ser docente encaja sí o sí, ¿no? Porque esas son las características, pero por lo general. Es este docente que no tiene formación docente, que cómo empieza a ejercer, por ejemplo, bueno, es esto es muy común en la universidad este formato, de juntarse con otro docente, ¿sí? Acompañar en otra cátedra, digamos, al docente y va aprendiendo. Es como se habla de un oficio, ¿vieron? Por eso es que Pinó en los videos habla del oficio de enseñar, porque en realidad la docencia originariamente inicia así. Antes no se estudiaba para ser profesor, sino es que era esto, como un artesano, ¿vieron? Como ¿cómo se llama? Un carpintero, o sea, ¿no? De juntarse con alguien que sí lo sabe hacer e ir a modo de entrenándose en ese oficio, ¿bien? Eh, en la universidad, esto para que ustedes sepan, por ejemplo, ahora aprueban estas materias, ¿no? Las materias que están cursando las dejan regular, las aprueban. Por ejemplo, pedagogía la aprueban. Si a ustedes quieren y les gusta la materia, bien, el año que viene, cuando se vuelva a dictar esta materia, pueden adjuntarse o adscribirse a la materia, a la cátedra, y empiezan bajo el título de alumnos ayudantes de cátedra. Bien, ¿y qué empiezan a hacer? Empiezan a ejercer, a entrenarse como docentes en el nivel universitario. Bien, es un entrenamiento porque
que hace también el desarrollo de un docente no es solo la formación, sino también la experiencia, es un hacer, saber hacer, ¿bien? Entonces, es común esto de ir aprendiendo de la mano de un docente que sepa más o que tenga más experiencia. Bien, entonces, bueno, entra en todo este perfil y este perfil es más autoritario, por lo general más autoritario pregunto, en realidad pregunto. Si ustedes, ¿qué piensan? Los profesores que no tienen, no estudian para ser docentes, ¿cómo van a enseñar? Si no estudian, no, nadie les dice cómo hacer, A cómo... través de su conocimiento puede ser. Bien, Juan, a través de lo que experimentaron, o sea, vamos a enseñar cómo nos enseñaron, ¿cierto? Si no aprendemos de otra forma. Vamos a reproducir en la forma en que nos enseñaron a nosotros, ¿o no? Es lo más fácil, replicar lo que ya conocemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense, yendo a generaciones atrás, se va simplemente a reproducir y replicar modelos tradicionales de la escuela, ¿no? Bien, entonces es ese perfil, es ese profesor que da consignas, evalúa, o sea, ¿no? De una forma muy tradicional y muy clásica, porque es lo que conoce. Por otro lado, y esto sí es un aporte subjetivo mío, creo que, no sé, acá los que ya están trabajando dentro de la educación física, ¿no? ¿Qué pasa cuando de golpe la gente, los niños nos empiezan, profe, profe, ¿no? Ah, profe, ¿cierto? Profe, ¿o no? ¿Qué pasa, no? Hay un nivel de reconocimiento, de golpe somos referentes de alguien, ¿no? O de algo, por lo cual hay una cuestión también, digamos, digo yo, eh, las personas se suben al pony, ¿no? O sea, es como, hay una cuestión digamos, de autoridad, donde también se llega al abuso de autoridad, también por esto, por no estar formados en docencia, ¿cierto? Entonces se cae en el abuso de autoridad, porque quieran o no, el docente sigue teniendo poder o no sobre los alumnos, sea en el nivel que sea. Entonces, Sí. imagínense darle un poder así a alguien que no está formado para tal. Obviamente que va a tener sus errores. Y pregunto, ¿en qué del sistema educativo, en qué nivel educativo ven más este perfil de docente, o sea, que pueda caer en esto? Sin formación docente, Pero los más chicos. Y en el en los más... secundario yo tenía muchos profesores que no tenían formación docente. Bien, muy bien. Luca, en el secundario, nivel inicial También, y nivel primario sí tienen que ser docentes. Ahí no puede entrar alguien que no sea docente. En el nivel secundario, ¿qué se pide? ¿El título secundario o superior? Superior que puede ser un título universitario, no docente, ¿cierto? No sé, arquitecto, ingeniería, abogacía o no, Sí, a mí me acuerdo que psicología, me pasó con la historia que habíamos tenido una abogada ¿viste? y por ahí yo quise un poquito, por ahí decía alguna cosa que me sonaba mal y decía, ¿Qué te decía? hacía el carajo. No, el tema de, me acuerdo que estábamos viendo el tema de 1880, toda esa fecha, Sí. y hablaba cosas de la conquista del desierto que le agarraba la fecha y a las personas, y a mí me da cosa corregirla, pero... ¿Por qué te da eh, cosa? y por ese tema de autoridad, como era la profesora, yo decía, me ¿Viste? quedo callado. Bien. Bien, porque se posicionan desde un poder absoluto, de un saber absoluto, ¿no? Y rigen el autoritarismo, pero es por esto, ¿no? Hay una cuestión, obviamente, a ver, y para que sepan, del sistema educativo, el mejor nivel pago y el que menos trabajo tiene es el secundario. Bien, entonces, dentro del mundo, o sea, los profesionales, primero, tener una horita en la escuela, vieron que es como el docente en cierta forma, hasta el día de hoy, es como ¿no? Da clases, ¿no? Vieron que hace referencia que el que da clases es como que tiene un nivel de autoridad sobre, de experticia, ¿no? Sobre algún campo disciplinar específico, ¿no? Que es un experto en algo. Entonces, o sea, dar clases uno se posiciona como un referente. Bien, entonces eso también, o sea, más allá de además tener un sueldo, digamos, en blanco, por más que sean unas horitas, pero la jubilación docente es muy buena a comparación de otras jubilaciones, de otros trabajos. Entonces, como que tienen, ¿no? Como esas horitas ahí, pero no son docentes, no se dedican a la docencia en sí. Es como un kiosquito, ¿vieron? Como, bien, bueno, tengo unas horitas ahí docente. Ese es más o menos el perfil del tradicional. Bien.
Va todo planificado, tiene control absolutamente de todo, de lo que se hace, cómo se evalúa, de todo. O sea, planifica y tiene control de todo, es ese perfil. Bien, vamos al perfil siguiente. ¿Cuál creen que es? El que le sigue, que está al lado que le sigue. Un poquito más avanzado, si podemos decir. Conductista. No, No me acuerdo cómo era. no, ese es paradigma, Adri, que No, esto no, se sí, rige pero bajo. tenía algo de conductista. Sí, está bajo el No me paradigma acuerdo, no me acuerdo conductista. cómo se llama. ¿Se acuerdan? Racional técnico. Empatías. Técnico. Técnico y Bien, muy bien. Racional técnico. El racional técnico viene siendo ese profesor, a ver, también, más allá de la formación docente, es un docente que también sigue bajo un paraguas conductista, pero la única diferencia, y también va a decir qué hacer, cómo hacer, todo, pero la única diferencia con el tradicional es que va a fundamentar las propuestas y lo que, chicos, vamos a hacer esto por esto, por esto, por esto, porque necesitamos trabajar esto, porque esto nos va a beneficiar en esto, ¿bien? O sea, va a fundamentar el aprendizaje, ¿bien? Va a decir, les va a dar los porqué de lo que están haciendo, cosa que el tradicional no. El docente tradicional nunca les va a Haga. decir ni por qué ni para qué, porque ve al alumno como un recipiente vacío que el objetivo no es que piensen, sino que hagan, ¿bien? El racional técnico sigue siendo racional, o sea, porque se posiciona sobre el aprendizaje concreto, lo que hay que hacer, yendo a educación física, no, es la educación del cuerpo en movimiento. Ajustá más las piernas, bajá más el pique de la pelota porque ahí vas a tener más control, ¿bien? Pero se posiciona desde ahí, no sobre la experiencia del juego, si cómo se relaciona con los compañeros, no, la técnica específicamente, ¿sí? Entonces sigue siendo, digamos, desde una mirada conductista, nada más que fundamenta, ¿no? Como que da más fundamentos científicos también de por qué lo hace así, ¿se entiende? Pero también es estructurado, ¿bien? ¿Se acuerdan que las representaciones había un poquito también medio ahí que, ¿no? No estaban tan claras las diferencias entre el tradicional y el racional técnico, ¿no? Ahí queda un poquito más claro. Sí, profe. Y sí, les profe. Sí. pregunto, a ustedes, les deben haber ¿cómo los criaron en sus casas? Les decían, no, mejor hace esto o no hagas esto por esto, 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 ¿no? ¿No les decían así? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Sí, O les decían, sí, hace esto porque yo digo. Las dos cosas. Bien, bueno, pues hasta medio una transición. Yo en mi época, o sea, a mí me criaron con que, sin fundamentación, era, hace esto porque yo digo, porque sí o porque no. Bien. Fíjense que hay una evolución, porque esto no es solo, no es que se da solo en el perfil del docente, tiene que ver con una evolución de la sociedad también, de las formas de crianza o las formas de educación. Bien. Bien, ambos perfiles son desde un enfoque o paradigma conductista. Vamos al otro. ¿Cuál creen que les sigue en orden de evolución? tradicionista, ¿Cuál? tradición. El tradicional. Didáctica. ¿Eh? El tradicional, profe. No, el tradicional fue el primero, Mariano. Tradicional y el racional técnico. Tradicional, viste, es como Mm, pensar la palabra tradicional, lo más básico posible, digamos, lo más escuela antigua posible, el tradicional. El reflexivo. Bien, muy bien, Isaías, el reflexivo. El reflexivo, ¿qué pasa? En la década del 80, ¿sí? Aparece un señor llamado Donald John, que empieza a hablar de reflexividad. Y esto tiene que ver con lo que vimos, esa transición, ¿se acuerdan? En la escuela tradicional a la renovada, en cómo algunos profesores, y lo que vimos en las películas, algunos profesores empezaban a ser distintos, ¿sí? Sobre sus propias prácticas. ¿Qué propone este señor? Y les pregunto primero, antes de abordar su teoría. ¿Qué es reflexionar? ¿Qué es? ¿Qué es reflexionar? Pensar. ¿Como Luca? ¿Pensar? Joaquín, hijo. Ah, perdón, Joaquín. Sí, pensar. No es exactamente, es parte de, pero no es pensar. No es exactamente pensar, Es esa como parte. sobrepensar, ¿Cómo qué? ¿Eros? como sobrepensar, ¿Repensar? sobrepensar, Ah, algo parecido. sobrepensar. ¿Qué sería sobrepensar? ¿Pensar sobre lo ya pensado? Y Pregunto.
¿No sería preguntarme el porqué de mis acciones y qué hacer para Bien, mejorar? bien, todo eso. A ver, reflexionar es volver sobre lo ya pensado. Bien, volver, reflexionar. Habla de una flexión y de volver hacia atrás todas las veces que sean necesarias. Han escuchado, ¿no? Que el rumiar, el concepto de rumiar, ¿no? Sí. Que es Adri. No, pues los chicos dicen que no. Eso me parece que es más generacional. A ver, Adri, ¿qué es? Rumiar. ¿Sí? Ay, ¿cómo lo explico? ¿No es lo que hacen las vacas? Bien, sí. ¿Qué hacen las vacas? Muy bien. Sí, es la acción que hacen las vacas. Bien, ¿Pero qué? ¿Pero cómo es el proceso? ¿Sabes o no? no. Ah, ¿no? Bien, rumiar es la acción que A ver. hacen las vacas, que es, saben que tienen varios estómagos, o tienen, o al menos tienen más de un estómago. Las vacas comen de día, pastean, comen pasto, la mastican, lo tragan, va a un estómago. En la noche, ese pasto vuelve otra vez a la boca, vuelven a masticar y va a otro estómago. ¿Sabían eso? Eso es rumiar. Bueno, eso sería reflexionar. Proceso información, la dejo, después vuelvo otra vez sobre eso. Y tiene que ver con lo que dijo Celi de, no, Lourdes lo dijo, de, en este sentido que propone Donald John. Dice que es necesario que los docentes comencemos a reflexionar sobre nuestras propias prácticas docentes, sobre todo lo que hacemos, lo que hago, lo que digo, las propuestas didácticas, las clases, todo. O sea, propone un pensamiento, mirarnos. ¿Por qué? Porque la escuela tradicional y el docente tradicional de los modelos anteriores no se planteaba la postura de ponerse a pensar, ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿Lo que estoy haciendo sirve? ¿Por qué? Porque el docente era una especie de Dios inmaculado donde tenía el poder y el saber absoluto, no había forma que se equivocara. ¿Entienden? Entonces, desde ese lugar de posicionamiento tan arriba, imagínense que no se iba a permitir ni que nadie lo iba a cuestionar, ni que él se iba a cuestionar. ¿Cómo se va a cuestionar? ¿No? Entonces, empieza en la década del 80 este paradigma científico, teórico, en esto de la necesidad de volver a pensar sobre nosotras mismos, lo que hacemos y lo que no hacemos como docentes, y ¿para qué? Para mejorar, simplemente, para ser cada día mejores como docentes. ¿Bien? Entonces, y les pregunto, ¿qué creen? ¿Será fácil esto? Miren, yo acá les estoy hablando, pensando en los conceptos y la teoría que tengo que hablarles. A la vez, ¿creen que será fácil que yo pueda observarme en este momento sobre lo que estoy haciendo y diciendo? ¿Será fácil? No. No. No, Bien, entonces es necesario otra instancia que en su momento se proponían estrategias como por ejemplo bitácoras, o sea, registros, ¿no? Que uno está dando clase y iba haciendo un registro, yo por ahí lo hago, lo sigo haciendo, pero bueno, o ahora obviamente con la tecnología, por ejemplo, en esta posibilidad. Yo puedo después volver a ver las grabaciones y observarme y observar las situaciones o no. Porque incluso acá, a ver, yo también soy un ser humano y ya lo vamos a ver, les aviso, estamos acercándonos al cierre de la materia y seguramente alguien se va a enojar conmigo porque siempre me sucede, ¿no? Y van a ver, obviamente, ¿no? Que yo como trato en el momento de regular las emociones, porque, ¿no? Lógicamente que, entonces, ¿cómo podemos observarnos o ser más racionales cuando intervienen las emociones? Es muy difícil poder valorar esa situación. Entonces, es más, les habrá pasado que les pasa alguna situación no, más emocional, o se enojan, lo que sea, y después van, ¿no? Pasan un tiempo, les cuentan a alguien y cuando lo cuentan ya no suena tan tremendo como cuando lo vivieron. ¿Vieron? Que es como, entonces es eso también, ¿no? como que Poder, se calma todo. exacto, ¿viste? Vos en el momento es como re tragedia y después, bueno. Entonces es esto. Este perfil de docente no es la reflexión hacia los alumnos, sino hacia lo que hacemos nosotros mismos como docentes. Con el objetivo, repito, de ser cada día mejores. ¿Bien? Bien. Y el último perfil
Obviamente estos perfiles se van formando, nos vamos formando intencionalmente, no es que nos sale naturalmente, ¿bien? Naturalmente les diría que nos va a salir lo tradicional porque es lo que hemos vivido desde chicos, o por lo menos si lo que más hemos vivido nos va a salir eso. El último perfil, el emancipatorio, el crítico emancipatorio. Los dos son críticos igual, ¿eh? El reflexivo y el emancipatorio son críticos. Nada más que uno es emancipatorio y el otro es más reflexivo. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿qué entendieron por ese perfil? ¿Qué es ser emancipador? Que el alumno tiene su propia libertad, ¿no? Bien, ¿y cómo sería un docente, Lourdes? Más permisivo, acompañando más que corrigiendo. Muy bien, muy bien. Mucho más flexible, mucho más eh, que las propuestas sean más, ya no pasa por el contenido que se aprende en sí, ya sea educación física, sea matemática, lengua, música, lo que sea, sino ya más en esto del formar libres pensadores, ¿no? A donde iba Freire, ¿no? Esto de ayudar a construir personas críticas y libres pensadoras. Y en eso es muy importante salirnos, no quedarnos solo con el contenido específico, como les decía, sino en ese contenido tal vez contextualizado con lo que es la sociedad, ¿sí? Y todo lo que conlleva la sociedad. Entonces, se abre la mirada, ya no solo desde el contenido, que eso es muy tradicional, está posicionado sobre el contenido, sino que acá se abre en esto de forjar una persona más libre, que piense por sí misma, porque les aclaro que ser adulto no significa ser libre pensador. Y miren calculo, sus padres, ustedes tienen más o menos la edad de mis hijos, piensen en sus padres, sus abuelos y díganme qué tan libres pensadores son, por lo que ustedes observan. O son más bien sumisos, más que aceptan las cosas de la sociedad así fácilmente o no. ¿Cómo Yo son sus tengo mi papá padres? que no, no, es más como más tradicional, por así decir, y mi mamá es como más sumisa. Bien, Ella sí es como que acepta más y es más flexible. bien. ¿Resto? ¿Nunca los Mis han... dos papás, a mí me parecen paja. ¿Cómo? Lula, Ah, iba bueno. hablando. No, de que yo también tengo mis dos papás que son re toscos los dos. O sea, también no, no se adaptan a lo nuevo, ¿no? Pero lo intentan. Están a la antigua. Sí, a veces sí. Bien, pero los ven como, digamos, en líneas generales esto, lo ven personas más sumisas, o sea, que aceptan todo, ¿no? O bajan, bueno, dicen, bueno, esto es así, vieron el gobierno, la sociedad, o sea, como decir, ¿no? Bueno, esto es así o no, o se ponen fuerte como decir, bueno, o opinan, no, esto debería ser así, esto no sé, pregunto. Es que el ponerse firme también en los adultos es parte de una sumisión también. Ser sumiso no es sinónimo de ser calladito y agachar la cabeza. Te digo porque De, también lo veo con mis padres. de pegarse a las estructuras, decís vos, Emma. Claro, Ujú. Claro, porque es la zona de confort, es el lugar que conocen. por eso, pero eso también sería ser sumiso, más allá, Sí, 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 hacia, sí. amén del carácter de cada persona, pero Sí, totalmente. Bien. Ustedes son mucho más libres por cómo han sido criados, por una cuestión, o educados, por una cuestión lógica de avance de la sociedad. Entonces ustedes son mucho más libres, que se hacen respetar, o sea, tienen más claro un montón de otras cuestiones, que es una cuestión, han tenido una educación distinta. Bien. Bueno, pregunta. ¿Ahí se diferencian los cuatro perfiles bien? ¿O hay alguna duda? no, bien, bien. Bien. Entonces hago una pregunta. ¿Qué piensan? Estos cuatro perfiles, ¿hay alguno que sea el perfecto o el exacto o uno debería ser y el otro no? ¿Qué dicen? Si yo digo, bueno, no, yo soy este perfil, o sea, ¿puedo hacer eso, encasillarme en un perfil o me entienden? ¿Cómo es que funcionan estos perfiles? ¿Qué piensan?
Para mí se podría alterar entre un perfil y otro a la hora de dar clases, ¿no? Por ahí Bien, hay cosas en las que pueden ser más de acompañar y dar la opción al estudiante de que piense la respuesta por sí mismo, y por ahí en alguna técnica que es muy específica puede ser más bien conductista que bien. tipo llevarlo. Muy bien, Luca, ¿eso lo decís porque lo sabés de algún lado? ¿Te parece a vos? ¿De dónde sale esa? No, me parece a mí, digamos, o sea, no es bueno tampoco creo quedarse con una sola y morirse en eso. Bien, bien, gracias, Luca. ¿Qué dice el resto? A ver qué piensa. ¿Acuerda con Yo Yo Luca? siguiendo coincido con Lucas. lo que, con lo que comenzó Lucas, tam- yo creo que no, para mí es imposible alinearse a una sola formación. O sea, uno tiene que ser consciente de las que existen y ver dónde se pueden aplicar, porque la mayoría cuando se reciba y comience a trabajar, por ejemplo, en el sistema educativo, no va a ser lo mismo ir a una escuela, digamos, de los alrededores que una escuela céntrica. Las personalidades no son las mismas, Bien, los alumnos no van en las mismas condiciones a la escuela, Profe, el comportamiento no es el mismo. muy bien, Emma. Sí. ¿Luna? ¿Habló Luna? Entonces, en un momento, Ah, perdón. me parece que sí. No, sí me parece que sí. profe, Luna. sí, Sí. sí, que ahora respecto a lo que decía Emma, yo quería comentar que tengo una amiga que es profesora, es docente hace muchos años y ahora está dando clases en una escuela que está en el centro de acá de Cutralcó. Mm, Pero el principio de su carrera hasta hace unos pocos años atrás fue en una escuela rural. Ella sí fue maestra de campo y es totalmente distinto. Y ella lo que me decía es que el sistema trata a todas las escuelas igual y a veces como que les daba la misma importancia a dos escuelas que capaz que una carecía de más necesidades que otra. Por ejemplo, ella veía que, no sé, en la escuela rural donde trabajaba, a los niños, no sé, no les daban libros, por ejemplo. Y capaz que en una escuela de la ciudad ahí sí tenían más opciones. O cosas así, como que piensan que todas las escuelas son iguales y que capaz que con dos, tres libros alcanza, pero cada situación es distinta, porque bueno, los niños algunos se tenían que ir caminando, No, qué curioso. tenían que hacer kilómetros, y ella desde su posición veía todas esas situaciones y trataba de, bueno, adaptar la clase a cada necesidad de los niños y, bueno, ayudarlos en lo que más podía. bien, muy bien, Luna. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguno se identifica o piensa con alguno de de los cuatro perfiles que diga, yo me identifico más con este perfil por personalidad o lo que sea? ¿O no? No puedo hablar porque me voy a quedar muy expuesta. Tradicional, Yo dice sí, Adri. Yo soy tradicional. Tranquila, Habla, habla, toma habla. confianza. Hable, hable. Pensá tradicional, ¿o no, Adri? No, racional técnico. No sé si racional técnico. No, tradicional. Tradicional. Bien. Es de la época que te hacían arrodillar en maíz, por eso. Con la regla y te pegan. No, no, el otro, el que le sigue, el que El le sigue racional más. técnico, por eso yo Sí, te sí. dije el racional técnico. Bien, que se apoya en el conocimiento científico, ¿no? Esto es así, asá, así, bien. Bien. ¿Quién más? Es A que, ver, viste, ¿alguien? Ah, eh, creo que sirve a veces eh, mucho la estructura de lo que hablábamos recién. ujú. Pero bueno, también sé que hay que actualizarse y no muchas cosas que ya no van del personal técnico. Bien, miren, chicos, es muy difícil
pasar de un paradigma a otro. Es muy difícil cambiar todas las costumbres y las cabezas, o sea, son generaciones y generaciones que recibieron un modelo de formación que eso es muy difícil de cambiar. Entonces es una transición. Por eso son muchas décadas, no solo estamos en una transición de paradigmas educativos, sino políticos, económicos, sociales. Por eso estamos como en crisis, ¿no? Es eso, es muy difícil salir de las estructuras. Bien, bueno, para cerrar el tema, sí, voy a aclarar con esto a partir de la pregunta que yo les hice, bien, que los cuatro perfiles, en realidad podríamos hablar perfectamente que tiene que ver con la construcción y madurez de un docente en sí. Por ejemplo, ustedes cuando recién se reciban y comiencen a dar clases, van a estar desde un perfil tradicional, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Por una cuestión de inmadurez, de inseguridad propia como docente, van a querer tener el control de todo, ¿no? Y todo programado y planificado, pero por una cuestión lógica, ¿sí? Porque nos sentimos más seguros teniendo el control de todo lo que se va a hacer. Entonces, a medida que vayan evolucionando en la trayectoria y la experiencia que vayan adquiriendo como docentes, van a ir tomando mayor confianza en ustedes mismos y van a ir soltando un poco las riendas, por así decirlo, del control. Y en eso van a poder, digamos, transformarse o mutar, digamos, a un perfil, digamos, máximo, como sería un emancipador, un profesor súper libre, donde pueda simplemente ser guía, ¿sí? Porque quiero recordarles también que esto de en ese rol, la autoridad, o no autoridad, pero ese lugar, ¿no? de referente y autoridad que tiene el docente, no se impone, sino que se gana, ¿sí? Hay un reconocimiento desde los estudiantes, no es algo impuesto. Hacen esto porque si no los castigo, ¿bien? Hacen esto porque van todos a marzo, ¿no? O a diciembre, no sé. Bien, van todos a finales, si no hacen lo que yo digo, ¿bien? Entonces, bueno, por un lado eso con respecto al perfil docente. Y por otro lado, les diría que también, como bien dijeron antes todos los compañeros, esto de que también va adecuado a las personas que tenemos como estudiantes en el momento y a los grupos que tenemos enfrente. Esto es, los perfiles tradicionales, o sea, más desde una mirada conductista, van a aplicarse más o funcionan mejor con personas o estudiantes más inmaduros. ¿Bien? Más inmaduros se ajusta, digamos, resulta mejor perfiles docentes más tradicionales. Con personas más maduras funcionan mejor perfiles más constructivistas o no actuales. Por ejemplo, no es la misma forma en que yo les doy clases a ustedes, como trato con ustedes, como trato también en este momento. Estoy en tercer año en el IUR con metodología de la investigación. Tercer año. Ustedes primero, ¿bien? No es lo mismo, por ejemplo, con ustedes vamos teniendo, ¿no? Las actividades van cerrando, tienen fechas de cierre y toda una organización, una estructura. Con ellos no. Cuando cierra la fecha del parcial, porque es una fecha institucional que hay que cerrar nota, ahí cierro la nota, pero yo no les voy diciendo, chicos, hagan esto. Ellos ya saben por qué, porque están adaptados y conocen el sistema y saben cómo son las reglas de juego, ¿se entiende? No hay evaluaciones tampoco. No hay evaluaciones. Ellos van trabajando en forma autónoma por grupos los proyectos, cada uno proyectos distintos que ellos arman y seleccionan y todo lo hacen ellos solos. Yo simplemente voy acompañándonos en las clases a partir de las necesidades de cada proyecto, donde finalmente en la promoción y en los finales se defiende ese proyecto. ¿Bien? Pero ellos van construyendo a partir de lo que ellos quieren. Yo simplemente acompaño. ¿Bien? Entonces fíjense cómo es distinto, pero piensen que cómo sería si yo vengo con esa misma propuesta con ustedes, entrando a la universidad, o sea, van a decir, por favor, o sea, se van a volver locos porque van a decir, necesitan una estructura. Profe, dígame, por favor, qué tengo que hacer, no, cómo lo tengo que hacer, hasta dónde tengo que llegar, no, ustedes necesitan esas reglas, porque eso les da seguridad. Pero esto también, ¿por qué es? Porque ya vienen acostumbrados de los otros niveles educativos así, a ser conductistas, a que les digan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en qué tiempo y forma lo tienen que entregar o no.
Bien. Sí. Entonces, Sí. bien. Entonces, me dijo una alumna en la otra comisión hace un ratito, vieron los miércoles, tengo dos comisiones seguidas de pedagogía. Me dijo, no, profe, lo que pasa es que yo, si a mí me diera esa laxitud de que yo no tengo tiempo, no tengo fecha para entregar o para rendir, no haría nunca las cosas, dice ella. Dice ella, y le digo, ¿y por qué vos crees que esto sucede? Y me dice, y no, por la falta de tiempo, porque le destino tiempo, claro, a medida de lo que va. Digo, pero también es una cuestión de que está acostumbrada a un sistema que, bueno, hasta acá, listo, tiempo límite, ¿no? Supónganse, ¿no? Como cuando desde una mirada constructivista y con un perfil emancipatorio, no, la evaluación no sería necesaria. ¿Se entiende? No es necesaria, porque el objetivo es aprender. Si ustedes ponen el objetivo en aprender, no hay necesidad de evaluar. Una cosa es acompañar, hacer un seguimiento y otra cosa es evaluar, que es controlar, ¿se entiende? Que es más externo. Bien. Pero bueno, técnicamente funciona así, con grupos más inmaduros, y esto les va a pasar en todos los niveles, que son más revoltosos, que no, nada, o sea que no se puede, no hay chances, son inmaduros, los perfiles más tradicionales son los que más efectivos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo mejor? Como docente es un montón de herramientas. Cuando terminen la carrera es como que tienen una caja llena de herramientas pedagógicas. Cuando uno dice, bueno, para este grupo, para estas personas, estas herramientas son las que mejor van a funcionar. Bien, para poder atender la diversidad, las individualidades y las necesidades personales. Bien, esa es la idea. ¿Se Ah, entendió? Más o menos. sí. Sí, profe. Bien, chicos, ¿quieren que hagamos? Estamos bien con tiempo. ¿Quieren que hagamos 5 minutos así? Van al baño y Ann se prepara un café porque se anda durmiendo. Y, Yo y, también. y bueno, ¿les parece? Y hacemos ya con la clase esta que tenemos. ¿Les parece? Mariano, prometo Bueno, mirar el reloj ahora a los 5 minutos, así lo respeto. Ok, Apaguen la profe, ok, cámara. ok. Apaguen la cámara. Chachi. bueno. Un cinquito, tío.
Volvemos. Vamos, chicos, volvemos. Bien. Bueno, comenzamos con esta clase 12, que es el primer tema de la clase 12 y la 13. Vamos a continuar con este tema, ya es lo último de la materia. Así que, nada, chicos, ya no queda nada. Pregunta, ¿cuántas leyes de educación tenemos en la Argentina? ¿Saben? No, profe. No sé, ¿Nadie? profe. ¿Cuántas? No, No, profe. Pregúntenle a la IA, ¿no tienen alguien cercano ahí? La inteligencia artificial, alguien. 321. ¿Cuántas Bastante. leyes de educación como leyes máximas? No todas las leyes de, ¿sí? Leyes máximas de educación, ¿no? Está buscando la IA. Bueno, a ver. Acá Google sale ¿Eh? 5, pero no. ¿Le preguntaron a la IA? A mí me dice que tres. Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, ¿Joaquín? Joaquín. Muy bien, Joaquín, muy bien. ¿Tenés cuáles son ahí? ¿A quién le Sí, preguntaste? ¿La IA? sí, a Géminis. Bien. ¿Qué te dijo? Es lo mejor, es lo más. Gemini es lo más. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Dice em, ley número 1420 Bien, muy bien. de educación común, la número 24.195 federal de educación Bien. y 26.206 de educación nacional. Muy bien, voy a dividir, vamos a hacer así, cuando tenemos tiempo, voy a dividir al grupo, al curso, a ver, depende de cuántos son, y los voy a dividir por ley. Déjenme ver cuántos son. 28, re pocos, igual vamos a hacer. Vamos a hacer así, escuchen. Voy a dividir a todo el curso en tres grupos, ¿sí? Uno por ley. Entonces, el grupo uno va en forma aleatoria, que el sistema lo haga. El grupo uno, la primer ley común. El grupo 2 la ley federal, y el grupo 3 la ley nacional de educación. Investiguen de qué se trata, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está constituido la educación formal? ¿Cómo es el sistema educativo? ¿Sí? Eh, ¿Y qué características tiene? Utilicen IA, lo que sea, investiguen, ¿ok? Entonces, pregunta básica, ¿cómo está constituido el sistema educativo bajo esa ley y qué características presenta? ¿Está bien? En líneas generales. ¿Ok? ¿Se entendió la consigna? Entonces, repito, grupo uno, la ley de sí. educación, la común, la primer ley, en orden. Es más, ¿y de qué año hasta qué año? Todos esos datos, ¿no? ¿De qué año hasta qué año estuvo vigente y bajo qué gobierno? También, porque es importante, tiene que ver con la política, ¿sí? Las leyes tienen que ver con las políticas educativas. Eh, y eso. ¿Cómo está formado el sistema educativo con esa ley, bajo esa ley, y qué características generales tiene? ¿Se entendió? Bien. Sí. Si no, me llaman. Chicos, 10 minutos, ¿sí? Profe, ¿puede repetir cuál era la primera ley y la La ley segunda? común de educación, ley de educación se llama. La segunda es la ley federal y la tercera es la ley nacional de educación, la famosa LEN. ¿Bien? Ley de educación, ley federal, ley nacional de educación. Bien. Todo lo que más puedan averiguar, chicos. Vamos, 10 minutos. Ahí está, están abiertas las salas, me llaman si me necesitan.
David, ¿qué pasó? Hola, profe. Hola, profe. Lautaro, ¿qué pasó? Profe, ¿sabe que tengo que dejar la clase? Bueno, Eh, Tuve un accidente y me quemé con agua hirviendo, así que voy a ir a la guardia. dale, dale, dale. Dale, Dale, Lautaro, no profe. hay problema. Chao. Cuídese. Mejores. Chau, chau. Chao. Chicos, que me olvidé de mirar bien el tiempo, entonces fue subjetiva o sea, no sé cuánto pasó. ¿Les alcanzó el tiempo? Sí, profe. Bien, buenísimo. Digo, bueno, con la ida va a ser más rápido. Genial. Bueno, ahí esperamos que vuelvan todos. 4, 3, 2, 1. Se cierra la sala. Bueno, ya estamos. Muy bien. ¿Qué encontraron? A ver, vamos en orden. ¿Cuál es la primera ley entonces? ¿Qué grupo tiene la ley más vieja? ¿Qué dicen? A ver, La misma, la nuestra, ¿no? ¿cuál eros? Sí.
La 1420. Muy bien, la 1420. ¿Cómo se llama? Educación común. La ley de educación común. Bien, la ley de educación. 1420, perdón, la 1420. ¿De qué año hasta qué año duró? Eh, Las leyes tienen número y nombre. inició en el 1884, ¿puede ser? Bien, Sí, sí, ahí. muy bien. ¿Ya está? Y hasta el día de hoy se sigue usando esa misma ley. No, Puede no. ser hasta el 93, profe. Muy bien, hasta el 93. Perfecto. Pero si acá dicen que estableció la escuela gratuita y obligatoria, al día de hoy todavía es gratuita y obligatoria la primaria. Sí, lógico, fue la primer ley que comienza a partir del derecho a la educación, pero después se aprobaron, esas leyes caen y se aprueban otras nuevas, pero ¿Desde qué la año hasta qué educación año era, gratuita y disculpe? laica y todo continúa. ¿Cómo? ¿Que desde qué año hasta qué año era? 1894, creo que era, hasta mil Mil novecientos noventa y ochocientos tres. ochenta y cuatro. 1884 hasta 1993. Bien, fíjense, a ver, chicos, más de 100 años con una misma ley. Bien. ¿Qué características tenía esa ley? ¿Cómo estaba constituido el sistema? ¿Cómo es? Estaba gobernando Creo Julio Argentino Roca en ese año, Bien, muy bien. Por Roca, ¿qué que más? él fue el que estableció la escuela primaria, que debía ser laica, gratuita y obligatoria. Muy bien, Matías. O sea que el único nivel, o sea, ¿qué niveles había bajo esa ley? ¿Cuáles eran los niveles educativos? Solamente primaria, por acá dice, y que fue el que Sí, fundó era, el alfabetizó el iba país. a niños Dice. a niños de 6 años a 14, ¿puede ser? Bien, en realidad sí estaba secundario, pero no era obligatorio. Bien, la obligatoriedad era solo sobre el nivel primario. Y como vimos en las películas, estaba separada la escuela para mujeres y para varones. Los varones tenían matemática, lengua, todas las materias que conocemos comunes, y las mujeres tenían otras materias, ¿sí? Más, o sea, obviamente la alfabetización, pero además también aprendían a tejer, a coser, a cocinar, ¿no? A bordar. Bien, todas estas tareas de mujeres. Bien, muy bien. Eh, ¿Algo más de esa ley que hayan averiguado? que se fundó por el tema de que están ingresando muchos inmigrantes al país. ¿Puede ser? Muy bien, exacto. Bien, bien. Eh, es como una forma de estandarización, por así decirlo, Sí. ¿no? Claro, o sea, claro, de frente a los idiomas y un montón a ver, hasta el día de hoy está en analfabetismo, perdón, estoy recansada hasta ahora. Pero Acá dice, sí, bien, acá dice, la escuela fue vista como una herramienta para formar ciudadanos, enseñar el idioma español y transmitir valores compartidos. bien. Ojo, hasta el día de hoy es lo mismo. Bien, o sea, hay la parte de idiomas nada más, pero el objetivo de la educación formal es esa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lo veíamos? Formar ciudadanos para que puedan insertarse en el sistema social. Bien, y eso tiene que ver, o sea, con el idioma, obviamente hoy no es tan así, pero digo, el idioma, manejar los mismos códigos, los valores, las reglas sociales, ¿no? Bien. Eh, ¿Algo más? Es una ley muy básica, ¿eh? Muy básica. Joaquín, ¿ibas a aportar algo Esto lo más? habíamos visto en historia y Ajá, acá creo que se fundaron los guardapolvos para identificar exacto, a los sí, sí, alumnos. sí. Exactamente, así es, así es. Todo, o sea, el sistema, a ver, todo lo que hemos visto de la escuela tradicional, ¿se acuerdan cuando vimos escuela tradicional? Esto del uniforme, o sea, el orden, o sea, todo esa es parte de, bien, esta réplica también en esta forma
de tomar el modelo de la industria o de la fábrica, en realidad, no de la industria de la fábrica, para reproducir esto de las escuelas, ¿no? Muy bien, No, era la base del sistema educativo argentino. totalmente. Así es, así es. Pregunta, ¿qué piensan sobre esta ley? Por ejemplo, con respecto a los saberes, los contenidos, lo que se veía, ¿qué se enseñaba, no? ¿Era igual en todo el país? ¿Qué piensan? ¿Se enseñaba lo mismo en todos lados? Creo que se buscaba Yo que creo sea, que sí. o sea, que sea igualitario, por así decirlo. Sí, pero había como una reglamentación de, bueno, en primer grado se ve esto, en segundo grado se ve esto, ¿se entiende? Como un orden frente al que enseñar. ¿Investigaron algo de eso o no? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Con respecto a los saberes. No importa, dejémoslo ahí, lo vemos más adelante. Bien, muy bien, chicos. Esta ley es muy básica. Sí, es muy básica y era justamente, es como dicen los chicos, la base del sistema educativo, los comienzos en sí. Miren, yo tengo 48 años y yo viví, o sea, mi escolaridad con esa ley. Bien, para que vean, o sea, digo que es súper básica la ley. Bien, vamos a la También, segunda. profe. A la segunda ley, a la segunda ley, la Ley Federal de Educación. ¿Quién tiene? A ver, ¿qué Nosotros. pueden decir de esa ley? Si la otra llegó hasta el 93, esta ley comienza en 1993, ¿cierto? Sí, Hasta Bien, el 2006. bien, hasta el 2006. Muy bien. Miren cuánto duró. tuvo Nada, 13 comparación de la años de otra. vigencia, Sí, Joaquín. que tuvo 13 años de vigencia y la sancionó el presidente Menem. El Bien, muy bien. menemismo. En la época del menemismo. Bien, bajo el gobierno de Menem. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cambios a comparación de la otra ley que hablamos recién? ¿Qué cambios tiene? ¿Cómo está armada el sistema educativo? Eliminó la escuela tradicional primaria, por ejemplo, ¿Eliminó? ¿Y qué haciendo pasó? una educación general básica. Bien, muy bien. ¿Cómo es esa Generaron estructura? una educación general básica. ¿Y cómo es? Reemplazó la división de Era un 7 bloque, años de primaria y 5 de secundaria por una estructura de 5 niveles, decía. Bien, Que ¿cómo es? A ver. estaba la educación inicial, la educación general básica, que tenía 3 siglos de 3 años. Era EGB, dice ahí uno, EGB 2 y EGB 3. Muy bien. Estaba la educación polimodal, la educación superior y la educación cuartenaria. Bien, muy bien. O sea, que agrega nivel inicial, la salita de 5, porque bajo la otra ley no había, ¿cierto? Empezaba en la primaria, directamente a los 6, 7 años empezaba en la escuela. Bien. Tira abajo la primaria y arma otra estructura que llama eje B. SB, Bien, eje B y polimodal. Eje B que polimodal. estructura en ciclos. Eje B 1, eje B 2, eje B 3. Donde a la vez cada uno de esos eje B se divide en 3 años, o sea, agrupa 3 años. Por ejemplo, eje B 1, primero, segundo y tercero, ¿no? Ahora de la primaria, bien, y así. ¿Cuál era la idea? ¿Qué? Buscaba un ¿Vieron? modelo más competitivo. Un modelo más competitivo, ¿en qué sentido, Tiago? Con los conocimientos y adaptado a los cambios globales. Bien. Esto tiene que ver también con esto de la edad, como dice Tiago, por ejemplo, en Estados Unidos es así. Se protege, ¿vieron? A ver, el chico que termina la primaria, ¿no? De sexto, séptimo grado, depende de la jurisdicción que ya vamos a ver, termina 11 o 12 años, ¿no? Siendo, porque antes estaban separadas las escuelas primarias, las secundarias pues, o sea, no estaban unificadas como ahora hay la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Terminaban esos chicos siendo los más grandes de esa escuela y pasaban a otro formato, pasando a ser los más chicos de ese nivel, ¿cierto? Estando con chicos, o sea, de 12 a 13 años hasta 18 años. Hay una brecha generacional, o sea, es muy grande la distancia en esas edades. Entonces,
¿Qué pasa? La idea siempre se busca proteger estas edades, 13 y 14 años, no sé si sabían, pero son los de mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Es cuando los chicos más vulnerables están. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos los separa, los protege de los más grandes, los de los 15, 16, 17, ¿no? 18, o sea, los separa. Entonces, más o menos la idea era esa, ¿no? Entonces, tomar estos dos primeros años que eran del secundario, o que son hoy en día del secundario, y ponerlos en una misma estructura de la primaria, por así decirlo, ¿no? Que era perdón, EGB. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué duró tan poco? ¿Qué investigaron? ¿Por qué duró tan poco esta ley? ¿Saben? Em, Vayan tomando apuntes los otros, ¿sí? Porque esto no está en ningún lado, digamos, no está en las clases tampoco. Es bastante técnico. Sí, y son preguntas de Profe, examen. ¿puede Sí. ser por la descentralización financiera que dejó a las provincias en situaciones desiguales para sostener el sistema educativo? Bien. A ver, cuando se cambia una ley y se cambia más una estructura, como era esta propuesta política, tiene que estar acompañado con un financiamiento que acompañe eso, ¿no? Imagínense las escuelas que no tenían, se les agregó jardín, se les agregaron otros dos cursos, o sea, había que reestructurar ediliciamente, ¿no? O sea, lo que es el edificio, agregando más aulas, ¿sí? Lo que no acompañó el presupuesto, por lo cual no se pudo implementar este formato, no pudo llegar a todos lados por esto, ¿bien? Entonces como que no funcionó. Eh, por lo cual duró poco tiempo. Bien, ¿qué más saben de esta ley? Ahí en el coso decía algo de ministerio sin escuelas. Como ministerio sin escuelas, como... Sí, dice, al provincializarse la educación, el Ministerio de Educación de la Nación dejó de Sí. administrar escuelas directamente, pasando a Ah, cumplir un rol enfocado en dictar los contenidos básicos comunes. bien. Ahí apareció un tema importante, los contenidos. Se empiezan a armar en la ley anterior, esta pregunta que yo les hice al otro grupo, de que no se daba, no habían contenidos comunes. O sea, se había estructurado el sistema y esto de alfabetizar, pero no había una estructura frente a qué se debía enseñar, cómo se debía enseñar, ¿se entiende? O sea, no estaba pensado, eso no estaba planificado. Entonces había como más libertad en eso. ¿Qué pasaba? Y les recuerdo que yo, o sea, bueno, y Adri también dice que también, nosotros cursamos la escuela primaria con esa ley, bajo esa ley, la primaria y la secundaria. Entonces, ¿qué pasaba? Un chico que se cambiaba de una provincia a otra dentro del mismo territorio argentino, no tenía los mismos saberes, los mismos contenidos, era un problema, ¿bien? Entonces empezaron a tomar conciencias del Estado de decir que debía haber una unificación en todo el territorio argentino, ¿se entiende? Para asegurar también la igualdad de condiciones, de aprendizajes, de conocimientos. Entonces, ¿qué hace la ley federal? Presenta y estructura los contenidos, los CBC, contenidos básicos comunes, que se estructuraban en los diseños curriculares y eran planillas con tres columnas. Se presentaba el contenido conceptual, el contenido procedimental y el contenido actitudinal, que era, lo voy a llevar ejemplos de educación física, que esta mirada era en la educación del cuerpo y del movimiento. Entonces, por ejemplo, el contenido conceptual era lanzamiento, ¿bien? Así solito, lanzamiento. O sea, había que evaluar, el profesor tenía que evaluar eso, enseñar y evaluar. El contenido procedimental era cómo se lanzaba, ¿cierto? Es que el chico lanzara, no sé, a largas distancias, bueno, lo que sea. Bien, y el contenido actitudinal era que respetara al compañero en los lanzamientos, supónganse, ¿no? Que fuera bueno. Bueno, y era así, como muy básico, como simple y muy estructurado, ¿sí? Esta ley responde en los diseños curriculares, donde hay una unificación desde nación, se establecen los CBC y se aplican en las jurisdicciones, pero el sentido era esto, como decir, bueno, ¿qué contenidos básicos comunes habían para lengua, para matemática, para educación física? Digamos, el chico tenía que acreditar para pasar al otro ciclo, ¿vieron? De EGB. Y así. Era como así, bueno, para pasar de un ciclo a otro tiene que tener estos contenidos básicos aprendidos, pues, y así. Pero era esto como una mayor estandarización y organización ya no solo desde el sistema, sino desde los contenidos. Profe, Sí, decime, Luna. esto es de lo que hablaba Piaget en el video de Camino de Tizas, que él decía que en el Ese 2001 la Espinó. educación era muy escasa en las escuelas. O sea, como que se daba lo más básico de cada materia.
Perdón, no es Pino, es Pablo, no es Fibros, Piaget. ¿es Fibros? No, perdón, me confundí el nombre. Ese, Bien, sí, es exactamente, él Pablo. cuenta toda la historia. Bien, No me salía exactamente. el apellido. Bien. Así es, en los caminos de Pisa, explica todo el recorrido de lo que es la consolidación del sistema educativo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto, a lo que tenemos ahora, a lo que somos? Bien. Pero era así, bastante simple, ¿bien? Pero bueno, ¿qué estaba estructurada? Toda la parte de GB, polimodal, que eran los últimos años del secundario, era libre, chicos. Los diseños curriculares uno miraba, educación física, por ejemplo, decía, lo que el profesor diga está bien. Imagínense que en ese contexto, los profesores de educación física nada más se quedaron en, bueno, pasar la pelota y que jueguen, porque no habían contenidos de aprendizaje, ¿se entiende? No había una estructura. Cada profesor daba y hacía lo que quería en el secundario. Bien. Y acá, si en el grupo hay gente de alrededor de 30 años, por ahí, son los que han cursado bajo esa ley. ¿Alguien se acuerda haber cursado EGB y Polimodal? ¿No? ¿Nadie, nadie? No, yo fui con la primera. Bien, igual esta ley no alcanzó, como no estaba este financiamiento, con lo que decían los chicos, hay lugares que no llegó, directamente no se implementó. No, Bien, es verdad, no, no llegó, acá no llegó. hay muchos lugares que no llegó. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta, pero es importante que lo sepan, sí que conozcan de la existencia de esta ley. Bien, ¿qué más? ¿Algo más que quieran aportar de esta ley? O sea, de que se elevó la obligatoriedad Ujú. de la escuela y era desde la sala de 5 años hasta la finalización de la Bien, educación general básica. muy bien. Puso obligatorio, a diferencia de la ley anterior, que era solo primaria, obligatorio es de jardincito, salita de 5 sería, se le llamaba jardincito en ese momento, hasta secundaria. Puso obligatoria todo, hasta secundaria. ¿Bien? Muy bien, ese es un dato importante. Va, secundaria, polimodal, ¿no? Polimodal, EGB y polimodal, muy bien. Y el polimodal era lo que hoy llamamos el ciclo orientado, ya lo vamos a ver. Bien, pero el polimodal era como súper libre, no tenía estructura. Eso también generó después problemas. A nivel nacional generó muchos problemas. Bien, chicos, de la última ley, Ley Nacional de Educación o la famosa LEN o la Ley de Educación Nacional. Díganme. ¿Qué encontraron? Eh, que fue impulsado en el 2006, o Bien, sea, el 28 de, no me acuerdo el mes ahora, fue que se lanzó, que se oficializó, digamos, y se estuvo debatiendo 2 semanas. Después que hizo bien. obligatorio, además de, bueno, como decía, a nivel inicial y primario, se hizo obligatorio el secundario. Em, Después leí que hubo un incremento del presupuesto en educación, porque pasaba a ser una prioridad de Estado, una política de Estado o algo así. Ujú, bien. Entonces pasaron del 4% del PIB al 6% del PIB en cuanto a lo que se iba a invertir en educación. Y, Bien. ay, no me acuerdo más. Bueno, después Se fue en el decía, gobierno de Néstor Kirchner, y Ujú, si no me equivoco, algo de Daniel Filmus, fue el ministro de Educación de ese entonces. ujú, bien. Bien, muy bien. Entonces se vuelve al sistema, digamos, de nivel primaria y secundaria. Volvemos a esos niveles, volvemos a hablar, es como que se vuelve atrás en cierta forma, pero hay cosas que se mantienen de la ley federal, como por ejemplo esta organización por ciclos. Van a ver en los diseños curriculares cuando vean ahora que se mantiene esa estructura. Por ejemplo, hoy en día, en el primer ciclo, que es primer año de primaria, primero, segundo y tercero no se puede repetir, no sé si sabían. Se puede repetir recién Ujú. al tercer año, digamos, cuando se termina el ciclo. No se puede repetir primero y segundo grado, por ejemplo. ¿Bien? Entonces esa estructura se mantiene. ¿Qué más? Entonces se agrega, ¿qué más se agrega? Se agregan, dentro de la obligatoriedad, se agregan años. ¿Cuáles? El secundario. No, jardín el de secundario cuatro. ya estaba. ¿Cuál? Ah,
Jardín de 4. Bien, salita de 4 años y en realidad la ley propone desde un inicio la obligatoriedad de salita de 3. Pero también, hablando de lo edilicio, no había posibilidad de que todas las escuelas, ¿no? Un grado más. Así que quedó como la obligatoriedad el cuarto grado, cuarto año, perdón, de salita. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se encontraron? ¿Qué pasa con los CBC? Que se dividía ¿Continúan? en 4 niveles. ¿Cómo? No, profe, ¿Qué pasó con los CBC? ¿Continúan? ¿Se mantienen? Eh, no, no leí nada de eso, pero leí algo de que se implementaba el tema de los IFD, el Instituto de Formación Docente, ¿Los qué? Perdón, Luca. los IFD, Instituto de Formación Docente. Ah, sí. A ver, Y, sí, claro, porque veníamos con lo de las escuelas normales que le conté. Esto de una extensión ujú, del secundario. Entonces se generan institutos específicos de formación docente, sí, que es de parte del nivel superior. Bien, muy bien. ¿Qué más? O sea, se empieza a profesionalizar y a formar mejor a los docentes. Bien. Ya no simple como una mera carrera técnica y, ¿no? Que ya con el secundario ya está, no. Necesita más, es más, creo que les dije, ¿no? No me acuerdo ya si les dije a ustedes o no. Creo que sí les dije recién, que el profesorado de educación física en la época militar duraba 2 años, sí, se los dije, ¿no? Y se fue incrementando, bien. O sea, todos los profesorados en formación fueron tomando más cuerpo, por así decirlo. Antes era muy técnica la formación. Bien. ¿Qué pasa con los CBC? Lo van a tener en la clase 13, les puse. Desaparecen los CBC y dan una estructura, no solo hacen ese cambio de retroceso en la organización, sino que vuelven también, arman una mayor estructura en todo esto del qué enseñar, ¿bien? Y el cómo enseñar. Porque en realidad esta ley, la ley nacional, hasta la ley federal, digamos, era una mirada muy desde un paradigma conductista, ¿bien? La Ley Nacional de Educación da un giro de 360 grados total hacia un enfoque y un paradigma muy constructivista. Bien, entonces se deja de hablar de contenidos básicos comunes y se empieza a hablar de NAP, núcleos de aprendizaje prioritarios. Se deja de hablar en sí de contenidos y se empieza a hablar de saberes, ¿sí? Y ya no como algo aislado, ya no es lanzamiento, por ejemplo, ya eso es lo que vamos a ver enseguida. Que cómo se constituyen. ¿Cómo se imaginan ustedes? Que ustedes tienen que entrar o ganan una titularidad en una escuela ahí. ¿Qué hacen? ¿Van y planifican las clases en base a lo que ustedes consideran? ¿Cómo hacen? ¿Cómo darían clases? ¿Cómo planificarían sus clases? ¿De dónde sacan los contenidos? ¿O de creo dónde que deciden? le pedí el plan de estudio a la directora. Le pedí el plan de estudio y vos armás No es tu que, planificación según el plan de estudio. No hay plan de estudio en la escuela. Es plan de estudios de la universidad, de carreras. Lo que tienen las escuelas es el PEI, el Proyecto Institucional Educativo, donde tiene, ¿no? Es como un proyecto para en una empresa, ¿viste? O armás un proyecto, en ese caso educativo, entonces con todos los criterios y los objetivos de esa institución, pero ese es el PEI. No tiene diseño curricular. O no tiene, no, perdón, ¿qué dijiste? Plan de estudio. ¿A dónde voy? Pero cada año, según la materia, no tiene su plan de estudio de lo Claro, que debería y quién aprender, lo arma básico que eso? debería aprender el alumno. Bien, ¿y quién arma eso? Bien, ese. ¿Y quién arma eso? ¿La directora o el El director? Consejo de Educación. No, lo arman los ¿dijo docentes. profesor? Ah, Lo No, arman eso viene del ustedes. Consejo de Educación. ah. No, lo arman ustedes. ¿A partir de qué? Estaba leyendo que acá en los NAP van como, no quiero decir la palabra cosas, pero eh, cosas que son fundamentales para el aprendizaje durante los niveles más como Bien, secundarios. A partir de eso, el docente va armando su... bien. Esto es así. Los NAP, que repito, lo tienen en la clase 13, que es la que les sigue, se les habilita el viernes. Yo les puse ahí todos los links para que tengan una idea. Esto es así, del Ministerio de Educación de Nación, entonces se convocan a especialistas, bueno, de educación física, docentes, ¿no? De matemática, de lengua, de física, biología, música, plástica, bla, bla, bla.
como pequeños consejos disciplinares, donde ellos van a pensar en, bueno, NAP, ¿núcleos qué? Núcleos de aprendizaje prioritarios, como qué grupo, o sea, como si fueran paraguas de contenidos, de saberes, de conocimientos, bueno, necesitan para nivel inicial. ¿Cuáles en educación física? ¿Cuáles para el primer ciclo de primaria de educación física, para el segundo, para el tercero y así? ¿Bien? Entonces establecen como una base teórica a nivel de contenidos o saberes para dar una estructura, una guía. Esos NAP, por ejemplo, en educación física, se bajan a cada jurisdicción. ¿Qué es una jurisdicción? ¿Qué es una jurisdicción? Una zona en la que rigen ciertas leyes. Bien, exacto. Es una forma de regionalizar, digamos, lo que es la gestión, ¿no? De ese lugar. Entonces, por lo general, en la Argentina, cada provincia es una jurisdicción. Por ejemplo, acá en Buenos Aires está una jurisdicción, es capital, o sea, la ciudad autónoma de Buenos Aires es una jurisdicción y provincia de Buenos Aires, y están al lado, o sea, están ahí. Es otra jurisdicción. Son gobiernos distintos. Por ejemplo, duran distintas las primarias. En provincia de Buenos Aires duran 6 años. En capital duran 7, por ejemplo. En San Juan, por ejemplo, también sé que dura 6 años. Bueno, y así. Pero ¿qué es? Se bajan estos NAP a cada jurisdicción, o sea, el Ministerio de Educación, ¿no? De ahí, de la jurisdicción, toma esos NAP y los acomoda, o sea, los toma, los aplica, pero acomodándolo a su región y sus necesidades. ¿Por qué pregunto? ¿La educación física será la misma en Capital Federal, en Río Gallegos, en Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe? ¿Será la misma educación física? No. Bien, pero los saberes sí. ¿Se entiende? La forma de aplicación y de llevarlos, por ejemplo, yo puedo aprender habilidades motrices, ya van a ver eso, habilidades motrices básicas y específicas y todo a través de actividades, por ejemplo, yo de mi región en Mendoza con el montañismo, ¿no? Todo lo que es, o sea, lo que es la vida en la naturaleza, cosa distinta, por ejemplo, que en Capital Federal, que se va a trabajar más con los deportes, ¿bien? Y bueno, y así. Y cada región su particularidad. O por ejemplo, nosotros en Mendoza, que está, la educación física tiene que abordar, desde el nivel inicial, tiene que abordar el tema del agua como un recurso invaluable. O sea, toma de conciencia por la escasez de agua, ¿bien? Entonces tenemos que trabajarlo desde el nivel inicial, por ejemplo. Es un contenido de, ¿bien? Entonces se trabaja a través de la educación física. Esta toma de conciencia del cuidado del agua como recurso natural. Bien, entonces en eso funciona y más o menos es eso parte de la Ley Nacional de Educación. Otra cosa importante, cuando se aprueba una ley, un proyecto de ley, es un conjunto de leyes. Bien, junto a esta ley, la 26.206, la Ley Nacional de Educación, también se presentó lo que es, y también lo tienen en la clase 13, la ley, la 26.150, la ley de ESI, de Educación Sexual Integral. Le nombro también otra ley que va de la mano dentro de las más conocidas para que sepan que es un conjunto de leyes, que es, por ejemplo, lo que es la despenalización del aborto, que incluso esa se aprobó mucho después, pero es parte de ese mismo paquete de leyes. Bien, entonces, porque eso también va a la par con la educación. Bueno, y así, para que lo tengan en cuenta, eso también lo vamos a ver la clase que viene. Eh, pero bueno, a ver si me estoy olvidando algo. Ya van a ver bueno, ya estamos medio sobre hora, pero la actividad que tienen para esta clase es eso. Van a tener que buscar, ¿sí? Sería el paso siguiente. Buscar, porque son todos documentos públicos, porque así como docentes y no docentes, o sea, el que sea, tiene que acceder a esos documentos públicos, tienen que buscar, digamos, un diseño curricular, que es el documento que se elabora por jurisdicción a partir de esos NAP que son bajados de nación, es como nuestro manual, ¿no? Como docente, es decir, bueno, ¿qué tenemos que, para este nivel, qué tenemos que trabajar? Nosotros obviamente que después seleccionamos que a partir de las necesidades del grupo, ¿se entiende? Pero está todo ahí lo que tenemos que sacar.
Entonces, ¿qué van a hacer para esta actividad que es individual? Van a buscar cualquier diseño curricular, ¿sí? Los diseños curriculares no hay una estructura fija, o sea que por jurisdicción nos van a encontrar distintos, pero por ahí están armados en base, supóngase, primer ciclo de nivel primaria, por ejemplo, ¿no? Y así, de la jurisdicción tal. Entonces, ustedes van a ese documento, que son todos PDF, van a ese documento, van al índice, porque por lo general están todas las materias juntas, ¿no? Primer ciclo, que es primero, segundo y tercer año de primaria, y van a tener lengua, matemática, van a estar todos el desarrollo de los contenidos para ese ciclo en cada materia. Van al índice, porque yo lo que quiero que vean es el de educación física, ¿bien? Entonces, por lo general, el de educación física está al final siempre, no sé por qué, ¿bien? Pero van al índice y buscan educación física y van ahí. Sí, Juan. Profe, esa actividad los que habíamos ganado el juego de la clase pasada lo tenemos que hacer también. No, estaban liberados. Ah, ok, gracias. Bien, entonces buscan el índice, van a educación física y miran a ver de qué se trata. Bien, ¿qué es lo más importante? Ahí van a encontrar, incluso van a encontrar la definición de lo que es la educación física. Bien, para esta ley. ¿Cómo toma la educación física? ¿Para qué y por qué? Va a fundamentar. Después va a hablar de los objetivos de la educación física escolar. Bien, miren eso, cómo la define, los objetivos y por último, ¿qué es lo que se enseña? Bien. Incluso, esto no para que lo miren, pero el diseño les va a decir hasta cómo enseñar. ¿Por qué? Porque esta ley es tan disruptiva y tan pro, tan de una mirada constructivista, que los profesores estaban formados bajo otro paradigma que este diseño dice cómo enseñar, cómo evaluar, ¿sí? Es como si fuera una Biblia, digamos, pero es por esto, porque había que formar a todos estos profesores de golpe, les cambiaron la estructura y no sabían qué hacer, chicos. Y esto les puede pasar también. Bueno, empiezan a dar clases y están acostumbrados a algo y de golpe cambia el gobierno y cambian las leyes y les cambian las reglas de juego. Bien, y hay que saber cómo sobrevivir a eso, porque nadie les va a venir, les va a enseñar. La realidad es esa. Entonces ustedes tienen que ser autónomos para poder saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿bien? Y bueno, y formarse también, ¿no? Ahora es más fácil formarse con la IA y con todo, es mucho, cada vez más fácil, en cierta forma. Pero bueno, esa es más o menos la tarea. Entonces, repito, que tomen el diseño, lo copien el link, no descarguen el archivo y, ¿sí? Copien el link nada más, así podemos todos acceder, no adjunten archivos, repito, así podemos acceder fácilmente al documento y pongan una reflexión sobre lo que piensen nada más con respecto, ¿qué les parece? A partir de esta actividad vamos a hablar la clase que viene, porque me interesa saber calculo que nunca han visto un diseño curricular, menos en educación física, me interesa saber que vean, a ver qué piensan sobre lo que dice que hay que enseñar y que se aprende en educación física. ¿Bien? Y van a ver lo vemos la clase que viene. Profe, Sí, Adri. ¿puede ser de cualquier provincia? De la que sea, sí tengan en cuenta las fechas, porque hay documentos viejos todavía de ley federal, ¿bien? Tengan en cuenta, cuando se aprueba Ok. una ley, esta fue en el 2006, pasa un tiempo, porque de acá que se aprueba la ley, se hace todo esto de la construcción de los NAP, y bueno, y la aplicación pasa un tiempo, ¿bien? Así que, y se van actualizando incluso, hay documentos que se van, acá por ejemplo, en, en Capital, se actualizan seguido, por ejemplo. La ESI, por ejemplo, ahora cambió, eso lo vamos a ver la clase que viene, cambió, con este nuevo gobierno cambió, por ejemplo. Sí, porque yo busqué diseños y los primeros que me salieron fueron los de Capital. Ok. Bien, eso habría que ver. En realidad, eso los buscadores siempre nos va a aparecer cosas distintas de acuerdo a lo que buscamos o dónde estamos. No ten en cuenta eso, pero de donde quieran. La idea, mientras más, o pueden buscar de su zona o Completo. pueden buscar, o sea, claro, vean, porque son todos distintos. Entonces está bueno, vamos a hablar sobre eso. Bien. Ok. Pero en cierta forma los contenidos, los saberes deberían ser los mismos, son distintas formas de presentación por ahí. Pero bueno, más o menos hasta ahí se entiende. Sí, profe. Sí. Sé que es mucha información, pero yo tengo la cabeza medio así. No, entonces no sé si es mucho o no. Profe,
¿Qué? Entonces buscamos, por ejemplo, en Google ponemos diseño curricular de la provincia de Neuquén Sí, y ahí ya nos debería saltar o... sí. Claro, si querés poner más específico, fíjate, o poner diseño curricular a ver qué te aparece, o sea, porque vos tenés por nivel, ¿viste? Nivel, en el secundario están por lo general el ciclo básico, el secundario se divide en ciclo básico y el ciclo orientado, ¿no? Sí, Entonces, por eso, el que quieras, si no, indaguen, fíjense. Es súper interesante, me parece que es muy importante que ustedes se empapen desde ahora con esas documentaciones porque, chicos, cuesta un montón después, si no, es como, les diría que es más fuerte, es más importante que el reglamento de un deporte, ¿sí? O sea, es importante que ustedes conozcan, son las herramientas de trabajo de ustedes y ustedes van a entrar a una escuela y no va a venir el director a decirle, vos tenés que hacer esto, hacer, no, ustedes se supone que ya saben qué hacer, ¿bien? Tienen autonomía. Así que, bueno, indaguen, investiguen, ahí exploren por los diseños curriculares y hablamos la clase que viene, ¿está bien? Diseño. Y vamos a no, tratar de profe. hacer ejercicios. Profesor, todos podemos subir en el Neuquén, pero dar nuestro propio, ¿cómo se llama nuestro comentario? Ese no te entendí. ¿Qué dijiste de Neuquén? No, no me ¿Qué? escucho. Sí, ¿Qué porque dice? ahí lo encontré, lo voy a mandar al grupo del de Neuquén. Ah, ok. ¿De qué Nosotros damos nuestro encontraste? propio comentario aparte, Si tienen, hagan un comentario a ver qué les el del parece. ¿Qué les secundario de Neuquén. parece? Ok. ¿Qué les parece? Fíjense, miren bien. Como todos los diseños curriculares son distintos de cada jurisdicción, no hay un único modelo, no hay una estandarización, hay una libertad en eso, entonces todos los van a armar distintos. Ok. Sí, Bien. 50 páginas, dice, es una banda. Sí, son materiales abundantes, exactamente, así es, así es. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta más? ¿Quedaron claros los perfiles entonces de formación docente? Sí, profe. Más o menos las leyes, o sea, por lo menos no es que se tengan que saber, pero más o menos hay tres leyes, más o menos qué características tiene cada una, cómo se... Lo más importante es el sistema que tenemos ahora, eso lo tienen que tener muy claro, bien, muy claro. Es muy importante. ¿Bien? Sí, Sí, profe. sí, profe, sí. Ahí está, no me podía desmutear. Bueno, Profe, chicos. Ay, profe, si estoy no nos quería quemada, hablar, chicos, estoy no. quemada. ¿Qué? Si no nos quería hablar, está bien, lo No, entendemos. no podía desmutear, apretaba. Bueno, chicos, bueno, me escriben cualquier cosa. Han visto que no he corregido nada todavía. Espero este fin de semana subirles las notas y cerrar. Es más, no está cerrada la actividad de la otra porque no he corregido, así que se la he dejado abierta. Pero bueno, no se atrasen porque ya la semana que viene cerramos con las clases teóricas, ¿saben? Así que no se atrasen. Sí, Bueno, profe. Un sí, beso profe. muy grande y que Bueno, estén muy profe. bien, Chao, chicos. Ok, profe. profe. Nos Descansen. Chao, vemos. profe, Profe, Chao, hasta Profe. luego. Profe. buen fin de... chao, gracias.